Buenos días, señores. Buenos días, ¿me escuchan, por favor? ¿Me confirma? Sí se escucha, ingeniero. Bien, ok. Bueno, vamos a comenzar entonces con las exposiciones del grupo 6. ¿Quién va a ser presentadora o presentador? Sí, señorita Padillo, adelante. Adelante, señorita. Señorita Padilla, levantó la mano. No se ha desconectado, parece. Profesor, ¿me escucha? Voy a Sí, compartir. Perdón, se me sí. había ido. ¿Usted va a compartir? Sí. Ya, ok. Pero no tengo permiso para compartir Sí, aún. sí, le estoy poniendo un minuto. Ok. Ya está como presentadora. Ya. Por favor, la mecánica es la misma de la semana pasada, solamente la persona que expone comparte su pantalla, su cámara, y al final yo les dejo exponer todo y al final les hago la pregunta. Tienen 25 minutos, son 7:11 hasta las 7:36. ¿Bien? Adelante, por favor. Ya. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Jacqueline Alejandra Padilla Ramos y hoy expondremos nuestro trabajo final. Diseño de pavimento flexible. Tenemos los datos del censo donde aparecen los pesos de cada uno de los ejes y el índice medio diario. El primer paso es convertir estos pesos a número de ejes equivalentes. Para ello usamos la ecuación de transformación. Además, por efectos de seguridad, hemos considerado todos los ejes de llanta doble. Entonces, para el eje delantero usamos P entre 6.6 elevado a la cuarta. Para los ejes simples posteriores usamos P entre 8.2 elevado a la cuarta. Para el eje tándem, P entre 15.1 elevado a la cuarta. Y para el eje tridem, P entre 21.8 elevado a la 3.9. Así calculamos el número de ejes equivalentes que equivale a cada uno de los pesos y lo podemos evidenciar en la siguiente tabla. Además, sumamos para cada vehículo y obtenemos el factor camión. Luego, para el efecto de factor de crecimiento acumulado, para camiones usamos la tasa de crecimiento en función del PBI y para buses de vehículos de pasajeros usamos la tasa de crecimiento en función de la población. Los datos de la tasa de crecimiento de la población y del PBI lo hemos obtenido del INEI y se pueden mostrar en el siguiente cuadro. Además, hemos considerado un periodo de diseño de 20 años. Después, obtenemos el factor dirección y el factor carril de la tabla 1 del MTC. Los datos que consideramos fueron una calzada de 2 sentidos por carril, de 2 sentidos, con un carril por sentido. Y para el factor de ajuste por presión de neumático lo sacamos de la tabla 6 del MTC. Finalmente multiplicamos el factor dirección por el factor carril, por el factor vehículo pesado, por el factor presión de inflado y por el índice medio diario, obteniendo el número de ejes equivalentes por día. Luego colocamos el factor de crecimiento acumulado ya obtenido anteriormente. Procedemos a multiplicar el número de ejes equivalentes diarios por cada vehículo, por el factor de crecimiento y por 365 días, obteniendo el número de ejes equivalentes proyectados. Y en total nuestra carga de diseño es de 9 por 10 a la sexta aproximadamente. Luego hallamos el número estructural mediante la fórmula que se muestra. Para ello necesitamos el módulo de resiliencia, con la tabla que se observa. Hemos considerado un CBR de 6.1 ya que el tipo de suelo que predomina en los estratos registrados para el tramo de estudio son suelos finos arcillosos que varían entre limos y arcillas de mediana a alta plasticidad, de consistencia blanda y de baja capacidad de soporte, resultando un módulo de resiliencia de 9150. Nuestro nivel de confiabilidad es del 90%. La desviación estándar normal es de menos 1.282. La desviación estándar combinada es de 0.45, ya que es la más usada y recomendada en Perú. Y la diferencia de servicialidad es de 1.5. Finalmente reemplazamos todo y obtenemos el número de estructural, que es de 4.66. Procedemos a hallar los espesores de 1, de 2 y de 3. Para ello necesitamos los coeficientes de aporte estructural y de acuerdo a nuestras condiciones son las que se muestran en la tabla. Luego, teniendo en cuenta que el tiempo que tarda el agua en ser evacuada es de un día, la calidad de drenaje que obtendremos es buena.
Para las condiciones climáticas de la zona del proyecto, se identificó que el tiempo en el que el pavimento está expuesto es mayor que el 25%, porque en Pucallpa las temporadas de lluvias duran entre 5 a 7.4 meses, entre los meses de septiembre a mayo. Por lo tanto, se consideró un coeficiente de drenaje de calidad buena para una exposición de mayor al 25% de nivel de saturación. Por lo tanto, los coeficientes de drenaje para la capa de base y subbase serán de 1. Luego, para calcular D1, se consideró un CBR del 100% de la base. Al calcular el número estructural con el nuevo porcentaje del CBR, se obtuvo un valor de 3.44. Luego reemplazamos los datos obtenidos y el espesor 1 nos sale 20.27 centímetros. Después, para el cálculo del D2, se consideró un CBR del 40% de la subbase, y al calcular el número estructural con el nuevo porcentaje de CBR, se obtuvo un valor de 3.76. Y después, reemplazando el espesor 2, resultó 5.80 centímetros. Por último, teniendo el espesor 3 como única variable, se reemplazan los datos con el número estructural calculado inicialmente y se determina de 3 y nos sale 19.15 centímetros. Finalmente, se muestra la comparación del diseño teórico con dos alternativas propuestas. Las dos alternativas son construibles, ya que el número estructural en ambas es mayor a 4.66. Pero en este caso vamos a elegir la alternativa 2 por cuestión económica, con el objetivo de reducir costos. Buenas noches, profesor y compañeros. Soy Renato Escalante y expondré sobre el diseño del pavimento rígido. Para esta parte, Perdón, señorita Padilla, apague su micro, por favor, porque hay mucho eco. Por favor, apague su micro, señorita Padilla. Sí. Okay. Continúe, por favor, señor Escalante. Adelante, continúe. Profesor. Para esta parte del diseño hemos utilizado la metodología AASHTO 93, establecida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. De los datos propuestos, realizaremos el cálculo del ESAL para el pavimento rígido. Primero convertimos estos pesos a número de ejes equivalentes. Así calculamos el número de ejes equivalentes, que equivale a cada uno de los pesos, y lo podemos evidenciar en la siguiente tabla. Después, para el cálculo del factor de crecimiento acumulado para camiones, usamos la tasa de crecimiento en función al PBI, y para buses usamos la tasa de crecimiento en función a la población. Siguiente, por favor. Bueno, entonces procedemos a multiplicar el número de ejes equivalentes diarios por cada vehículo, por el factor de crecimiento y por 365 días, obteniendo el número de ejes equivalentes proyectados, resultándonos un ESAL mayor a 11 millones, como se puede observar. Siguiente, por favor. Para el cálculo del espesor del pavimento, lo llevamos mediante la siguiente ecuación. También para el diseño del pavimento estamos considerando un periodo de diseño de 20 años y el coeficiente de transmisión de carga es obtenido de cuadro 14.1. Y como es un concreto hidráulico que si tiene pasadores, el coeficiente es de 2.8. Luego, para el cálculo del factor de resistencia a flexotracción y el cálculo de la resistencia mínima equivalente a la compresión del concreto, lo hallamos con la ayuda de la tabla 14.7, como se puede observar en la derecha, siendo 42 y 300 kilogramos por centímetro cuadrado, respectivamente, como se puede observar. Siguiente, por favor. El valor del coeficiente de drenaje es de 1 y se obtuvo en función a los meses de lluvia, y se obtuvo un porcentaje mayor al 25%. También asumimos un espesor de subbase de 15 centímetros. Calculamos el módulo de elasticidad del concreto, reemplazando en la fórmula el valor de 300 kilogramos por centímetro cuadrado, previamente convertido a PSI. Para la serviciabilidad, los valores de serviciabilidad inicial y final lo tendremos en la tabla 14.4 del manual del MTC, el cual depende del tráfico de la vía. Para nuestro caso es un tráfico de tipo TP10, y el factor R lo obtuvimos en la tabla 14.5, el cual será de 90% para un TP10, como se puede observar en la imagen. Para la desviación estándar tenemos el rango sugerido por el manual, que va de 0.3 a 0.4. Es por ello que hemos escogido 0.35.
Estos valores se ven influenciados por la disponibilidad de los materiales, el procedimiento constructivo y otros valores. Para el cálculo del CASE, el cual es el efecto de capas de apoyo, donde adoptamos la alternativa propuesta por la ASHTO para obtener los valores de coeficiente de reacción mediante la figura 14.1, que es un abaco que se encuentra en el manual de MTC. Siguiente. Ya. Finalmente, para hallar el espesor del pavimento, reemplazamos los datos obtenidos en la fórmula. Primero hallamos el logaritmo de nuestro sal y luego, con ayuda de una iteración, obtenemos un espesor de 271.72 milímetros. Y el espesor de su base granular es de 15 centímetros, como se puede observar en la imagen. Siguiente, por favor. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Luis Enrique Llauris Mendoza. Le voy a hablar acerca del análisis comparativo de las implicancias de ambas alternativas. Bueno, acá tenemos sobre el diseño de estructura de pavimento flexible. Como podemos observar, tenemos el diseño teórico y dos alternativas. En este caso, como mi compañera mencionó, se va a se va a escoger la alternativa número 2, ya por temas económicos, ya que en la alternativa número 1 tenemos un espesor de 15 de la carpeta asfáltica y en la alternativa número 2 tenemos un espesor de 10, ya que esto nos va a generar bueno, al escoger la alternativa 2 vamos a tener menos gasto que la alternativa 1, ya que el metro cúbico de carpeta asfáltica es demasiado caro a comparación de la subbase, que en la alternativa 2 presentamos mucho más que en la alternativa 1. Siguiente, por favor. Y bueno, en el diseño de estructura de pavimento rígido, bueno, el espesor de la subbase tenemos de 15 centímetros y el espesor de la losa de concreto tenemos de 27 centímetros, ¿no? Como se puede visualizar, las propuestas de diseño presentan una diferencia inmediata en el espesor de la carpeta asfáltica en el diseño de estructura de pavimento flexible, ¿no? Con un valor de 78 centímetros. Mientras en el diseño de la estructura de pavimento rígido se presenta una carpeta de concreto de 27 centímetros. Esto puede implicar, bueno, gastos en materiales, en procesos constructivos, movimiento de tierra y tiempo establecido de la construcción, ¿no? Bueno, el pavimento flexible es una estructura gruesa en la cual requiere mayor movimiento de tierra a comparación del pavimento rígido, ¿no? Y bueno, el periodo de diseño del pavimento flexible es entre 10 a 20 años, mientras que el periodo de diseño del pavimento rígido tiene como mínimo es de 20 años. Esto se puede encontrar, bueno, esto es según el Manual de Carreteras de Suelo, Geología, Geotécnica y Pavimentos. También el pavimento flexible está compuesto por múltiples capas donde los esfuerzos que son transmitidos se van a distribuir gradualmente, ¿no? Mediante la estructura del pavimento. Y en el pavimento rígido es una losa de concreto que él va a trabajar estructuralmente y va a absorber los esfuerzos producidos, ¿no? Por las cargas actuantes. Siguiente. Bueno, entre las conclusiones, bueno, el pavimento flexible que se determinó es la alternativa 2 con un número estructural de 4.7024. Algunos datos que fueron considerados para el diseño de pavimento se obtuvieron del diseño de pavimento del tramo DV del aeropuerto de Pucallpa, donde se tiene un L de 10.12 kilómetros. El PBI que se considera en Ucayali y Pucallpa es de 2.172% y la tasa de crecimiento de la población es de 1.7%. Bueno, también al usar llantas reciclables en mezclas asfálticas tiende a beneficiar su característica, como el caso de la resistencia de tensión, donde se demuestra que al usar partículas pequeñas del GCR llegan a generar un mayor soporte frente a diferentes cargas, ¿no? Bueno, el estal en el pavimento rígido que se obtuvo es de 11, 192, 126. También tenemos que el tiempo que se considera por los diseños de pavimento flexible y rígido, bueno, es de 20 años, ¿no? Señor Yauris, perdón, una Sí, pregunta. ¿Qué digo. cosa es GCR? Usted está exponiendo, ¿eh? Yo lo veo que está leyendo. ¿Qué cosa es GCR? Señor Yauris, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho, ¿Qué ingeniero. cosa es GCR? Es el grano de caucho reciclados. Sí. Ya.
¿Y por qué lo está poniendo como conclusión de análisis de las alternativas? ¿Ah? No, sino que estas son las conclusiones de trabajo y se había colocado antes del tema de investigación, ese ha sido el problema. Ha sido el orden nada más, ingeniero. Ya. Ok, continúe, por favor. Le doy el paso a mi compañero. Bien, adelante. Quedan 10 minutos. Bueno, en cuanto a la investigación del uso de las llantas recicladas para mezclas asfálticas, viene siendo una nueva medida para regular los desechos de neumáticos y al mismo tiempo poder reciclar y reutilizar el material beneficiando las características del pavimento y de igual manera pues reducir los costos. Uno de los procesos de aplicación para la transformación de la llanta a materia prima para las mezclas asfálticas es por medio de la aplicación de calor, que viene siendo el primero la termólisis, que es un sistema en el cual los materiales fueron sometidos a un calentamiento donde no existe oxígeno. Y el segundo es un proceso, es el de incineración, en el cual las llantas fueron sometidas a elevadas temperaturas en un horno. Y en cuanto a la aplicación por métodos físicos, se da mediante la trituración y el moliendo. El primer proceso para la reducción del tamaño fue el de trituración y el cual se dio a través de una separadora magnética, el cual se tuvo que romper de forma mecánica, de forma mecánica la llanta, con lo cual se obtuvo la separación del acero del neumático. De manera similar, se procedió con la separación de las fibras y por último, se encuentra la trituración, en el cual es el más usado por el simple hecho de que este proceso tritura el material hasta dejarlo en grano de caucho. Siguiente. Ahora, una vez definidos los procesos de aplicación para la transformación de la llanta como materia, pues procedemos a la aplicación para añadir las llantas recicladas a las mezclas asfálticas mediante el método de la vía seca, el cual consiste en incorporar un ligante considerando el caucho de llanta como una parte más del agregado. Las características principales de este procedimiento fue el incremento de la viscosidad y la reducción de la plasticidad cuando la mezcla asfáltica se encuentre con la temperatura elevada, ya que esto hará que se produzca menos ahuellamientos en los pavimentos a futuro. En cuanto a la vía húmeda, conlleva la modificación del cemento asfáltico hasta antes del mezclado con los agregados. La vía húmeda proporciona una óptima interacción entre las fases del asfalto y del resultado del proceso de humectación e hinchamiento es lo que se busca. Esto se debe a que la molécula de azufre del vulcanizado impide dicho proceso, buscando así alcanzar que el caucho interactúe con el asfalto para así conseguir la modificación. Entre los mejoramientos que se dieron en sus propiedades fueron con respecto a su resistencia y a la tensión. Resultó ser más resistente que las mezclas convencionales. También su mejor estabilización, aplicando un 5% del caucho reciclado comparado con otras mezclas. Y con respecto a su impermeabilidad, pues presenta un porcentaje de vacíos mínimos. Siguiente. Gracias. Bueno, ya, ok, gracias a usted. Un poquito desordenada su presentación. El señor de la Vega se ha retirado, ¿no? El señor de la Vega de su grupo está en la lista del grupo, pero se ha retirado, ¿no? ¿Me confirma, por favor? Sí, profesor. Ya, ok, Sí. bien. A ver, señor Rojas, ¿me escucha? Señor Rojas, Sí. sí. ¿Qué cosa es la viscosidad? ¿Qué representa? Señor Rojas. Señor Rojas, ¿me escuchó? Bueno, señorita Padilla, señor Rojas, ¿no va a contestar? Bien, señorita Padilla, ¿me escucha? Señorita Padilla, ¿Lo escucho? sí. A ver,
Por favor, ¿puede poner el conteo de ejes equivalentes? ¿Cómo es que llega a 9 millones, a 9 por 10 a la sexta? Ya. ¿Qué periodo de crecimiento usa? ¿Cuántos años ha previsto su tasa de crecimiento? Hemos usado un periodo de 20 años. 20 años para el pavimento asfáltico. Ajá. Ah, ya, por eso es que es tan alto ya. Sí, porque está comparando con el número de X equivalentes para pavimento rígido que sale 11 por 10 a la sexta, y o sea, es bastante alto, ¿no? Ya. Y una pregunta, cuando puso las alternativas, ponga las alternativas, por favor, de las estructuras. Ya. ¿Por qué dijo que la alternativa 2 era más económica? Más que todo lo dijimos porque la carpeta asfáltica, como dijo mi compañero, era mayor. Y si comparamos, la carpeta asfáltica tiene un mayor costo, ¿no? Como lo comentó mi compañero. A pesar de que el espesor salía menor, ¿no? Pero ¿qué implicancias tiene que el espesor salga mayor? Por ejemplo, no tiene ninguna implicancia que el espesor de la alternativa 1 le sale 62 centímetros, el espesor total del pavimento. Y en la alternativa 2, 78. ¿Eso no tiene implicancias? Sí, también, pero también la compactación es más difícil, ¿no? Por el mayor espesor, porque la carpeta asfáltica es mayor. Ya no, eso sí lo entiendo, sino como espesor total de pavimento. El espesor total de pavimento en la alternativa 1 es 62 centímetros, en la alternativa 2 es 78. Esa diferencia de espesores como total, no tiene ninguna otra, porque usted dice que es mejor, o sea, es más conveniente la alternativa 2 porque en la carpeta asfáltica es más delgada, ¿no? Es razonable, su argumento es razonable, pero el espesor total del pavimento, y para cualquiera del grupo que pueda contestar también, que desee puede tomar la palabra, el espesor total del pavimento en la alternativa 1 sale 62 centímetros, en la alternativa 2, 78. ¿Eso no tiene ninguna implicancia como costo? Sí, también tiene implicancia, pero no lo hemos visto a detalles y cuál es mayor exactamente, ¿no? Solo nos centramos en lo que le comenté, lo de la carpeta asfáltica en sí. No, pero usted me dice, sí tiene implicancia. ¿Cuál es la implicancia? Mayor material que se ve Adelante, diga, señor Escalante, adelante. para la base, ¿no? Y la subbase. Mayor modelaje de tierras. Pero Perdón, apaguemos los micros, señorita Padilla, por favor, apaguemos los micros para escuchar al señor Escalante. Sí, sí. Mayor volumen en la base y en la subbase, ¿no? Pero como dijo mi compañera, como con el costo es mucho mayor en la carpeta asfáltica, entonces creo que es más viable. No hemos sacado el cálculo, ¿no? del costo, cuánto nos saldría a comparación, pero eso sería mi respuesta. Sí, ok, no, lo que quería decidir con eso está bien, o sea, el argumento que presentaron es válido, ¿no? Claro, menor espesor de carpeta asfáltica probablemente tenga menor costo, pero lo que hay que cuidar es las distancias de transporte. ¿Recuerdan cuando vimos la clase de canteras? El acceso, la construcción del acceso a la cantera, la distancia de transporte, pues, las implicancias. Las otras implicancias, bueno, habría que analizar en cada caso dónde está la cantera, cuál es la distancia de transporte, cómo es el costo de procesamiento y estas cosas. Porque sí, a priori está muy bien el razonamiento, ¿no? Bajamos la carpeta asfáltica de 15 a 10. Señor Yauris, apague su micro, por favor, un ratito. Gracias. Bajamos el espesor de la carpeta asfáltica, pero eso no quiere decir que necesariamente sea más económico, porque ya va a depender de las distancias a las que estén las bases, la subbase. Pues imagínense que la subbase en la alternativa 1 son 27 centímetros, en la alternativa 2 son 48, pero la subbase la cantera está a 5 kilómetros y la cantera para carpeta asfáltica está a 35 kilómetros. O sea, hay esa parte de comparativo. Y la última pregunta para todo el grupo también,
hablaron sobre el ahuellamiento, el efecto del ahuellamiento por el uso de reciclaje. ¿Qué cosa es el ahuellamiento? ¿Quién me puede explicar? Bueno, viene siendo un tipo de deformación que se da en la carretera, ¿no? Por el uso, bueno, el contacto con las llantas. Pero esa definición es lo mismo que un bache, que un desplazamiento. Una definición más precisa del ahuellamiento, por favor. Bueno, ingeniero, bueno, creo que es el deterioro gradual que tiene el pavimento, ¿no? Que ocurre al pasar de los años, ¿no? Del tránsito de los vehículos. No, el ahuellamiento no es eso, señor Llauris. Definitivamente que no. ¿Alguien me podría contestar? Porque han usado ese término cuando expuso el señor Rojas, habló sobre que el uso del caucho reciclado mejora el efecto o disminuye el efecto del ahuellamiento. ¿Qué es el ahuellamiento? Miren, como recomendación general para todo el grupo, ¿no? Aquí no hay mayor complicación, es un curso nada más, pero cuando ustedes presenten un trabajo o cuando sustenten su tesis, no usen términos que no puedan explicar. Eso es porque les da una imagen de que, bueno, han copiado el trabajo de otro sitio, lo han pegado nada más y no ni siquiera saben los términos que están utilizando. ¿Ya? Como recomendación general, por favor, sobre todo cuando sustenten su tesis o cuando presenten un trabajo ya profesional, no usen términos que no conozcan. Conozcan todos los términos que usen. Con todos los términos que estén ahí, sepan bien de qué se trata. Bien, ok, señores, muchas gracias. Pasa al grupo 2, por favor. Gracias, profesor. Señores, gracias, señores. Castro Malqui, Toro Córdoba, Corimanya Pacheco, Cervantes Libón, Peso de Anderas. Señor Castro, ¿usted va a ser presentador? Buenos días, ingeniero. Sí. Sí. Ya, ok. Castro. Ya, está como presentador, señor Castro, adelante. Recuerde que la persona que exponga tiene que prender la cámara, el grupo anterior no prendió ninguno. La persona que exponga tiene que prender la cámara, por favor, recuerde. Señor Castro, ya está como presentador, cuando guste. Ingeniero, buenos días. ¿Se nota mi pantalla? Afirmativo, se ve perfecto. Comienzan a las 7:40, vamos a poner, hasta 8:05. ¿Ya? Tienen hasta las 8:05. Bueno. Compañeros, ¿están? ¿Se nota? Sí, buenos días, ingeniero. Bueno, ahora somos el grupo 7. Los integrantes somos Jefferson Toro, Davis Castro, mi presente persona Freddy Peso, John Cervantes, Renato Corimaya. Y bueno, nuestro proyecto es el desarrollo de la estructura de pavimentos flexibles y pavimentos rígidos. Y bueno, nuestro tema de investigación fue el efecto de las llantas de banda anchas en el desarrollo de pavimentos. Siguiente, por favor. Bueno, y acá tenemos la ubicación geográfica en la que se encuentra nuestra carretera, cuál es el departamento de Cajamarca, en la provincia de Hualgayoc y en el distrito de Bambamarca. Siguiente, por favor. Compañero, sí, vuelve a la parte de arriba, por favor. Pero parece que hay una complicación ¿quién está tomando la palabra, por favor? Ordénense, por favor, señores. Señor Castro, ¿quién está tomando la palabra? Jefferson. Jefferson. ¿Dónde está Jefferson? ¿Quién es Jefferson? ¿Qué tal, ingeniero? Compañeros, todos tengan ustedes buenos días. Mi nombre es Jefferson Antonio Toro Córdoba y hablaré sobre lo que es el diseño de pavimentos. Siguiente. Se hizo lo que es el análisis de datos generales. Para ello se tiene en cuenta las características de la vía, que el tipo de carretera es de primera clase, puesto que el IMD es mayor a 2000 y menor a 4000, ¿no? El número de calzadas son 2 calzadas, el número de carril por calzada es un carril por calzada, tenemos 2 sentidos y un carril por sentido, ¿no?
Luego tenemos los resultados obtenidos de Perdón un los ratito, vehículos. espere un ratito, señor Castro. Por favor, apague su micro para evitar el eco. Por favor, apague su micro, señor Castro. Ya, continúe, por favor. Ok, bueno. Luego tenemos lo que son los resultados obtenidos del censo de vehículos. Tenemos en total 12 vehículos con su respectivo peso según la configuración de su eje, ¿no? Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es el cálculo del ESAL. Para ello se muestra lo que es el procedimiento y la formulación que se utiliza con los respectivos parámetros que dependen, ¿no? Siguiente. En primer lugar, se ha determinado lo que es el factor camión por vehículo pesado, para el cual se ha identificado los tipos de vehículo con su respectiva configuración de eje, ¿no? Para el cual se ha utilizado la relación de cargas por eje según el manual de carreteras para poder obtener dicho factor. Siguiente. Luego determinamos lo que es el factor direccional y el factor carril, para el cual tenemos en cuenta el número de sentidos y el número de carril por sentido, y obtenemos un valor de 0.5 y 1 respectivamente. En cuanto a lo que es el factor por ajuste de presión de neumáticos, se ha considerado una presión inflada de 80 psi, por lo que el factor vendría a ser igual a 1, ¿no? Siguiente. Luego se calcula el ESAL, para ello tendremos en cuenta lo que es el tipo de vehículo, la tasa de crecimiento, que se ha considerado 3% para los primeros 5 vehículos y para el resto 5%. El periodo de diseño que se ha considerado son de 10 años. Tenemos el dato del IMDA, el factor de eje equivalente, que se ha calculado para cada tipo de vehículo, el factor direccional y el factor carril. Luego el eje equivalente del año actual se hace o se calcula, ¿no? Multiplicando el IMD, el factor camión, el factor direccional y el factor carril por los 365 días del año. El FSA se calcula con la formulación que se muestra en la parte superior, considerando el periodo de diseño y la tasa de crecimiento, ¿no? Finalmente se obtiene lo que es el ESAL, que es 4.53 por 10 a la sexta. Siguiente. Para el cálculo del número estructural se ha considerado la fórmula propuesta por el ASTO, para el cual se ha determinado lo que son los parámetros, ¿no? Que dependen de esta fórmula. En primer lugar se calcula lo que es el modo de resiliencia, para el cual se ha considerado 18%, debido a que en nuestra zona de estudio se ha identificado que el tipo de suelo predominante es de una arcilla arenosa, ¿no? Que vendría a tener un CBR buena. Luego se muestra lo que es el resumen de los valores para el cálculo del SN. Siguiente. Se utiliza lo que es el Excel para poder determinar el SN. Para ello se divide la fórmula en dos funciones y con la herramienta de buscar objetivos se determina, ¿no? El número estructural, por lo cual nos ha salido igual a 3.25. Y para poder corroborar que nuestros cálculos hayan sido los adecuados, se corrobora mediante el software DISHASTO 93 y el software ASTO, ¿no? Y en la cual se puede observar que el número estructural es igual en ambos software, ¿no? Siguiente. Posterior a ello se calculan los espesores de capa, para ello se muestra lo que es el procedimiento adecuado para poder obtener un espesor óptimo, en la cual se hacen dos simulaciones. En la primera simulación se obtiene el primer espesor, en la segunda simulación el segundo espesor, y finalmente se reemplaza o se despeja el tercer diámetro o espesor para poder determinar, ¿no?, dicho valor, para el cual se utiliza la formulación propuesta por el ASTO, ¿no? Siguiente. Se calcula lo que son los coeficientes estructurales y los coeficientes de drenaje en función a lo que son los datos recomendados por el manual del manual de carreteras. Luego tenemos de que para lo que es el cálculo del coeficiente de drenaje se ha considerado lo que es, en este caso se ha identificado que durante 5 meses al año son los que predominan mayor tiempo o está expuesto, ¿no?, a mayor precipitación, por lo que tendríamos una calidad de drenaje media y el tiempo en tardar el agua en ser evacuada sería un día, ¿no? Por lo tanto, se obtiene lo que son un resumen de valores de coeficientes de drenaje y los coeficientes estructurales. Siguiente. Ya con ello podemos determinar mediante la herramienta Excel para poder ver, ¿no?, los espesores de cada capa. Siguiente. Siguiente.
Y dichos valores han sido corroborados con los otros que se han mostrado, y también se muestra lo que es la gráfica, un gráfico resumen de los espesores de cada espesor, ¿no? Perdón, señor Toro, ¿me escucha? Sí, La sí, subrasante ingeniero, sí. usted ha puesto de 10 centímetros. No, ingeniero, esto ha sido un valor referencial, puesto que la subrasante normalmente está entre un intervalo de 20 a 50 centímetros, ¿no? Eso ha sido tomado un valor referencial solo para poder presentar los espesores de nuestras capas. No, pero ahí está poniendo 10 centímetros y no es de 20 a 50 centímetros. La subrasante es un mínimo de 30 centímetros en 2 capas de 15. Pero a ver, continúe, por favor. Ok, ingeniero. Siguiente. Muy buenos días, profesor, compañeros. Mi nombre es Jairo Cervantes y yo les voy a explicar un poco sobre el diseño de pavimento rígido de nuestro tema. Siguiente. Bueno, empezando con los ejes equivalentes. Primero se muestra el IMD de los vehículos que pasan y se saca un total de 2230. Para el cálculo del ejes equivalente se usa la tabla de la derecha, que es dependiendo del tipo de eje. Entonces, se utiliza la fórmula correspondiente para el tipo de vehículo, de eje simple delantero, eje simple posterior y eje tándem, que en la parte de abajo se puede ver con ayuda del Excel. Se calcularon los valores de eje equivalentes para cada tipo de vehículo. Siguiente. Los parámetros que asumimos, según, como mencionó mi compañero, se toma un factor de dirección de 0.5, un factor de carril de 1, pero esta vez se usa un periodo de diseño de 20 años, y la tasa de crecimiento de pasajeros es de 3%, y el factor de crecimiento acumulado, que se muestra en la fórmula de derecha, se calcula con este periodo de diseño y con la tasa de crecimiento, que nos salió un valor de 26.87 para pasajeros. Y para camiones lo consideramos 5% como mi compañero, y su factor de crecimiento acumulado es 33.07. Para el cálculo de la SAL se usó el Excel, como pueden ver en la parte de abajo. La primera fila consta del IMD, que son datos ya previos brindados. El factor de dirección, que también lo tenemos, es 0.5, y el factor de carril, que es 1. Y el eje equivalente, también que lo calculamos hace poco. Y por último, algunos datos que ya tenemos que calcular es el eje equivalente por día, que es la multiplicación de todos estos, el IMD, factor de dirección, factor carril y factor equivalente. Se hace en cada uno de los tipos de vehículos. Después está el eje por año, que es la multiplicación de eje equivalente por día por 365. Y el factor creciente acumulado es dependiendo del tipo de vehículo, ¿no? Como ya le mencionaba, es 26.87 del B2 hasta el C4 y 33.07 del T2S2 hasta el C3R3 T3. Y bueno, a partir de acá se saca el valor del ESAL, se multiplica por 20 y se suma el total, que nos da un valor de 1.34 por 10 a la 7. Siguiente. Como segunda parte tenemos el calcular el número estructural, que tenemos la fórmula general de gasto. Lo primero que se hizo fue calcular la serviciabilidad, en este caso la tabla 1 que nos brindó usted, considerando nuestro SAL, que el tráfico equivalente acumulado era de 12.500.000 hasta 15 millones, que nos da un índice de serviciabilidad inicial de 4.3 y índice de serviciabilidad final de 2.5. Y la diferencia sería 1.8. Siguiente. Por el paso 12 tenemos la confiabilidad y desviación estándar, que también la sacamos de la tabla 2. Señor Cervantes, una pregunta. Dígame, Usted está calculando diseño pavimento rígido, ¿no? Sí.
y está calculando el número estructural para el diseño de pavimento rígido. Sí, pero estoy explicando los valores. Algunos valores No, obtenidos para la fórmula general. Señor Castro, póngale la diapositiva anterior, por favor. Perdón que les interrumpa, pero es una barbaridad. La anterior. Ahí. Está hablando del número estructural para pavimento rígido. ¿Sí? Señor Castro. Ingeniero. Señor Cervantes. Perdón, señor Cervantes, ¿usted está hablando del número estructural para pavimento rígido? Señor Cervantes, Sí. ¿me puede contar? ¿Sí? Ya, Sí. ok. Continúe, por favor, continúe. Puedes bajar, por favor. Parte. Como tercer paso tenemos el módulo de reacción de la subrasante, que con ayuda de la tabla número, bueno, de CBR mínimos que se consideran recomendados de su base granular, calculamos como nuestro tráfico es mayor a 1.5 por 10 a la 6. Según el ensayo MTC 132, consideramos un CBR mínimo de 60%. Con ello, en la tabla 3, calculamos el módulo de reacción de la subrasante, que en la parte de abajo sería de 60% y nos da un valor de 16 kilogramos por centímetro cúbico. Siguiente, el factor de reacción Kc. Y este valor lo pasamos a PCI. Como paso 5 tenemos el módulo de rotura del concreto, que considerando nuestro ESAL, el rango de tráfico pesado, que está entre 5 y 15 millones, consideramos una resistencia mínima de flexo-tracción de 42 kilogramos y una resistencia mínima de compresión de 300 kilogramos, como se puede ver en la parte inferior del gráfico. Y como paso 6 tenemos el módulo de densidad, que se usó la siguiente fórmula, de 57.000 por 10 a la 57.000 por FC a la 0.5. Y nos salió un valor de aproximadamente 3.723.365. Y como paso 7 tenemos el coeficiente de drenaje, ya que la zona está relativamente expuesta a niveles altos de lluvias. Y consideramos un valor de 1. Siguiente. Y como factor de transferencia de cargas tenemos un valor de 3.2. Y por último, para calcular el espesor de pavimento concreto, se usó el programa perdón, no recuerdo el nombre ahorita mismo, pero nos dio un valor de 26.007 en centímetros y 10.26 en pulgadas. Siguiente. Continúe, por favor. Continúe. Bueno, ingeniero, mi turno es, soy Davis Castro y Adelante. voy a exponer la parte de la comparativa que se hizo respecto a los pavimentos flexibles rígidos. Como mi compañero Jefferson mencionó, la subrasante en cuanto a eso lo puso como referencial, pero sería 20 centímetros. O a 30 centímetros, lo que le haría un valor de 64.20 centímetros de todo el espesor del pavimento flexible. Mientras que en la estructura del diseño del pavimento rígido nos salió una carpeta de concreto de 26 centímetros y un CBR también sería un poco más alto. Perdón, señor Bueno, señor Castro, usted está poniendo la base de 10 centímetros también, ¿no? En la losa rígida. Bueno, ya. Sí, ya, el programa que mi compañero se olvidó decir es el ASHTO CEN, la norma lo que nos dio, era un programa y al ingresar los valores en PCI nos dio un valor de 10.26 pulgadas de espesor, lo que viene a ser 26 centímetros en 26 centímetros. Bueno, en la rúbrica nos indicaba que debíamos poner los impactos por la construcción de pavimentos. Bueno, dentro de los impactos positivos que se pudo tener por la construcción de estos pavimentos flexibles y al momento de terminarlo sería el incremento de la calidad de vida de la población. Bueno, también la generación de puestos de trabajo para la población que se vería involucrada en cuanto a la construcción del pavimento, el incremento de la industria y el comercio se vería
a la larga se ve, ya que el diseño, al construir una carretera y pavimentada, o con, ya sea de concreto o en este caso de carpetas de asfalto, a la larga esto generaría un mayor tráfico y lo que las personas podrían sacar los recursos con que cuentan. Bueno, por los impactos negativos, sería la depredación de agregados naturales, bueno, la alteración de la fauna, la alteración de crecimientos de cultivos, la contaminación físico-química que se haría al momento de vertir la tierra, en imagen podemos ver, hacia el río podría caer y entorpecer el cauce del río. Bueno, el surgimiento de canteras clandestinas, esto más que todo va para lo del pavimento rígido, ya que se necesitaría mayor cantidad de agregados. Bueno, en las restricciones para la construcción, bueno, los estacionales, se vio que en el periodo de diciembre a marzo las lluvias aumentan drásticamente, lo que impide, lo que afectaría la construcción del pavimento, también el horario, ya que los horarios, el tránsito de carros se vería interrumpido, por lo que sería difícil construirlo, ya que se estaría prestando horas para que el tráfico siga pasando. Bueno, las zonas protegidas sería una restricción. El personal no calificado, los daños a las poblaciones aledañas que se harían por la explotación de canteras y, bueno, si es que se encontraran los restos arqueológicos. Bueno, mi compañera le va a explicar sobre esto. Continúe, por favor, le quedan Sí, 9 estaba minutos. prendiendo la Continúe. cámara. Ya, bueno, para el caso de materiales reciclados en los pavimentos, el desarrollo vial es fundamental para el desarrollo vial de un país, el tener vías pavimentadas. Por eso se debe causar menor impacto ambiental. Entonces, para la propuesta innovadora, estamos implementando uso de materiales reciclados como el Tetra Pak, el alambre metálico, el alambre de neumáticos reciclados y limadura de hierro. Bueno, el uso de materiales reciclados en la construcción es fundamental, ya que la industria de construcción es una de las más contaminantes y que genera mayor impacto ambiental. Y también esto es debido a la mala gestión de residuos que existe por varios hechos, por lo cual al implementar el reciclaje en los pavimentos, se ayuda a controlar el impacto ambiental que genera la construcción y se ayuda a reducir los costos en la construcción y bueno, se va a economizar también parte del proyecto. Y el pavimento también podría adquirir distintas propiedades a partir de este. Pero siempre se deberá verificar que cumplan los estándares necesarios de calidad y seguridad. Bueno, se realizaron distintos materiales para así poder mejorar las propiedades del pavimento, entre estos el Tetra Pak, que obtuvo una resistencia de 3.701 libras-fuerzas, mientras que la resistencia de la mezcla asfáltica, que obtuvo un promedio, es de 3.462 libras-fuerzas, por lo cual hay una disminución de la resistencia. Y bueno, también añadiendo fibras de Tetra Pak, el pavimento aumenta el porcentaje de vacíos que tiene esta. Bueno, en la mezcla asfáltica que poseía limadura metálica se obtuvo una resistencia de 3.550 libras-fuerzas, lo cual es menor a la resistencia promedio del pavimento. Y en la gráfica también se puede apreciar que mientras más limadura metálica se añada, va a disminuir el porcentaje de vacíos. Y bueno, en la mezcla que contenía alambres de neumáticos, la resistencia obtenida fue de 3.890 libras-fuerzas, haciendo así que sea superior a la resistencia promedio de un pavimento. Esta mezcla fue aproximadamente un 6.8% mayor resistencia y bueno, su porcentaje de vacíos fue un 4%. Bueno, y es así con estos resultados que se obtuvieron, que se puede concluir que el mejor material reciclado para poder emplear en este caso sería el uso de alambres de neumáticos reciclados, ya que dan una mayor resistencia y se asemejan a otros elementos que se podrían encontrar en el mercado. Adicionalmente, mejoran los resultados a comparación de la limadura metálica y el Tetra Pak,
ya que estos no presentan gran estabilidad y obtuvieron resistencias menores a la mezcla tradicional. Ya, le doy paso a mi compañero. Buenos días a todos. En esta oportunidad, tengo la oportunidad de exponer sobre los efectos de la llanta de banda ancha sobre el diseño de pavimentos, que fue nuestro tema. En primer lugar, quiero recalcar que la industria del transporte por carretera ha promovido el uso de llantas simples de base ancha, que declaran tanto beneficios económicos y de seguridad. Sin embargo, hay un neumático que está circulando ya por nuestro país, que se llama el Super Simple, que es uno de los primeros neumáticos de tipo de banda ancha que se han introducido al país, ¿no? En esta oportunidad, el objetivo principal ha sido cuál es el efecto de llantas de banda ancha en el diseño de pavimentos. En este caso, evaluamos diferentes tipos de neumáticos que incluyen, en primer lugar, como se ve en la primera imagen superior, es el Dual Tires, que es una configuración de llanta doble convencional. En la siguiente es el NGW, tanto 445 y 455. Son dos tipos de neumáticos, ¿no? Que son de 445 milímetros y 455 milímetros. Y por último es un neumático de base ancha de primera generación conocido como Super Single. El diseño del experimento, con el fin de comprender el efecto en el pavimento inducido por cada neumático, investigaron varios aspectos de la interacción del neumático con el pavimento. Sabemos, como mis compañeros lo han explicado anteriormente, sabemos que el diseño de pavimentos se realiza para 10 o 20 años. Por este motivo se utiliza la APT. ¿Qué es la APT? Son las pruebas aceleradas de pavimentos. Se define generalmente como una aplicación controlada de una carga de ruedas realista a un sistema de pavimento que simula las condiciones de carga en servicio a largo plazo, tal como se muestra en las siguientes imágenes. Es un ensamblaje de carga de transporte anticipado Atlas, siglas en inglés, con A. En el punto A, en la imagen A de la parte... Señor Colimaña, perdón, la imagen está congelada en una sola diapositiva. Usted dice, se muestran las siguientes imágenes, pero la imagen está congelada en una sola diapositiva. Por favor, a ver, señor Castro. Disculpe, ingeniero. En la parte inferior se puede ver una imagen. Atrás, por favor, me he equivocado. En la parte atrás nomás, Davis, atrás nomás, por favor. Ya. En la parte inferior se puede ver una imagen, Davis, se puede ver una imagen que está con la letra A, que es esa imagen, ¿no? Donde que se muestra la llanta doble tipo convencional. En la B se muestra el NGW 455. Esas son las pruebas aceleradas. Ahí se muestra, tal como les he explicado, ¿no? Que son la APT. Bueno, la APT es utilizado por el Departamento de Transporte de Florida. Siguiente, por favor. Bueno, como sabemos ¿por qué hemos utilizado se utilizó la APT porque comprime muchos años de deterioro relacionado con la carga en solo pocos meses, semanas, ¿no? Para ello, el principal resultado, en la primera imagen vemos la estructura del pavimento, ¿no? Con una superficie ahí no se puede ver, pero en la primera parte dice ARB12, significa porcentaje de caucho, ¿no? Se colocó un micropavimento de 12 milímetros con porcentaje, con 12% de caucho. De ahí sigue la mezcla asfáltica de 2 pulgadas de espesor, cuyo tamaño máximo nominal, ahí también 12.5 milímetros, y su cemento asfáltico tenía un grado de performance de una carpeta existente de 12 milímetros y una base estabilizada, cuya capa tenía una base de caliza con materiales calcáreos y una base granular de 12 pulgadas. En la otra parte, la única diferencia es que hay 2 pulgadas de 50 milímetros de porcentaje y con un 5% de porcentaje, y de ahí
coincide con el otro, ¿no? Es una superficie abierta, se conoce como la primera parte, y la siguiente es una superficie densa. Bueno, para llegar al número de pasadas, para lograr el 12.5 milímetros de abollamiento, cosa que es pasadas, tuvieron que pasar 169.000 pasadas en la superficie de grado denso para lograr 12.5 milímetros. En el superficie de grado abierta, tuvieron que pasar 46.000 pasadas en el dual tier, y en el super single 16.000, en el NGB 445. Y con esto concluimos que, el siguiente por favor, concluimos que el principal efecto de cuando la llanta es muy ancho es el abollamiento. Mira, en este caso en nuestro país las principales vías, con estas 4 imágenes mostramos a todos ustedes cómo es el efecto, ¿no? Entonces podemos observar cuál es el daño en cada una de las imágenes. Siguiente por favor. Y también le estamos mostrando los tipos de carga y configuración de neumáticos que mayor efecto de daño generan. También hay unas 4 imágenes que pueden observar. Esos camiones más que nada se van para la mina, pero son los principales. Por ejemplo, en Apurimax hay una mina. Ahí puedes observar ese tipo de carros pasar constantemente, porque yo soy de Apurimax y eso es lo que estaba viendo, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Bien, ok, gracias. A ver, unas preguntas, por favor. Bien, a ver, señor Castro, ¿me escucha? Señor Castro. Sí, señor. Sí. Bueno, usted nos ha Sí, hablado ingeniero, sí. bastantes generalidades sobre las carreteras en general, ¿no? Nos ha hablado de los beneficios. Ponga la parte que usted puso, por favor, retroceda un poquito hacia la parte que usted puso, sobre habló sobre los beneficios de las carreteras, pero el tema no era ese, ¿no? Sí, ingeniero, pero sino que en la rúbrica nos indicaban que pongamos los impactos que se generaban por la construcción. Claro, pero por la construcción bueno, era para la zona específica, porque esto que usted ha comentado es para cualquier carretera en general, en cualquier sitio. Bueno, también, ingeniero, una aportación. La imagen que vemos es más que todo que se dio, las imágenes que he puesto más que todo es de la construcción que se dio en ese lugar que es de Cajamarca. Y bueno, ya la carretera está construida y... Ya está. Perdón, señor, gracias, señor, señor Castro. Señor Toro, ¿me escucha? Señor Toro. Sí, ingeniero, sí, dígame. A ver, dígame, ¿qué significa el módulo de resiliencia? ¿Qué representa? Bueno, el módulo de resiliencia depende básicamente de lo que es en este caso el CBR, ¿no? Que vendría a representar una característica del suelo para poder utilizar en el diseño del pavimento, ¿no? No, pero eso es una generalidad, una característica del suelo para usar como pavimento, es una generalidad. No me palabree, por favor. ¿Qué significa el módulo de resiliencia? Básicamente, como le comento, se utiliza para el diseño de pavimentos. En este caso, lo que nos nos permite lo que es determinar, ¿no?, la capacidad de un material a absorber la energía, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, ¿cuál es la exposición que sufre el suelo cuando se aplica cargas, ¿no? A la deformación permanente, es decir. Bueno, a ver, ya, un comentario, señor Toro, para su diapositiva, la parte que usted presentó, demasiado texto, ponga la diapositiva 6, por favor, la 6, la 5, fíjese, la 6 básicamente. Está demasiado cargada de texto, usted la pasa muy rápido, es como para que no lean, ¿no? En general, le digo, si usted presenta así un trabajo o en una tesis, el jurado le va a decir, bueno, o sea, el expositor no quiere que veamos lo que dice, porque lo pasa rapidito, pone un montón de texto para que no lee, trate de ser siempre más resumido, hubiese bastado con el cuadro de la derecha y que usted lo hubiese explicado, porque en la exposición lo que se muestra es el conocimiento de la persona, no la lectura.
La lectura no, o sea, si sabe leer o no, no es el tema de la exposición, sino su conocimiento. Bien, señor Cervantes, ¿me escucha? Señor Cervantes. Sí, ingeniero, buenos días, sí lo escucho. Buenos días. Dígame, ¿qué representa el eje equivalente? Como concepto, ¿qué representa un eje equivalente? ¿No tiene, señor Cervantes? Bueno, tiene que tener los conocimientos claros, por favor, sobre todo de los conocimientos básicos, ¿eh? Porque ponen ahí tablas de ejes equivalentes, número de ejes equivalentes, pero ¿qué cosa es un eje equivalente? Bueno, eso sería todo, señores. Muchas gracias. Pase al siguiente grupo, por favor. Gracias a ustedes, gracias. Señor Palomino, señor Ramos, Pérez, señor Pérez López, señor Béjar Alvarado, Barja, Coca. ¿Están? ¿Quién va a ser el presentador? Palomino, yo ingeniero, voy a presentar. Ya. Bien, ya está como presentador, señor Palomino. Adelante. Diga, señor Castro. Está con la mano levantada, señor Castro, diga. No, ingeniero, disculpe, se levantó. Ya, ok. Bien, señor Palomino, adelante. Sí, señor Cotos, adelante. Sí, ingeniero, hacerle recordar que yo me he incorporado a este grupo. A ver. Un segundito. No lo tengo en lista. Se lo enviamos al correo también. Sí, me acuerdo. Ya. Continúe nomás. Un ratito, por favor. Ustedes, Cotos, Caldas, Jean-Paul, Vladimir. Ya, ok. Continúe, por favor. Bueno, ahora sí, empezamos. Bueno, como ya dijimos, nuestro compañero recién está agregado. Bueno, vamos a realizar nuestro trabajo final. Somos el grupo 8. Los integrantes son Jean-Paul Cotos, Jorge Palomino, Leonard Pérez y quien le habla Gianfranco Ramos. Siguiente, por favor. Este es nuestro contenido de nuestra exposición: la ubicación del pavimento, parámetros de diseño, el pavimento flexible, el rígido, el análisis comparativo. Siguiente, por favor. Y esos son los últimos 2 puntos que vamos a tocar. Siguiente, por favor. Ubicación del pavimento. Siguiente. La ubicación de nuestra zona de estudio es a 35 kilómetros del pavimento a construir. Será en la ciudad de Chalhuanca, Abancay, provincia de Aymares, localizada en el departamento de Apurímac. Siguiente, por favor. Parámetros de diseño de pavimentos. Son 3. Siguiente, por favor. El primero, consideramos el crecimiento poblacional de Apurímac, que lo utilizamos para el crecimiento de los vehículos que transportan pasajeros, que lo sacamos del dato del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2020, que es 3%. El PBI, que lo sacamos del INEI del 2021, que es para usar el crecimiento de los vehículos de transporte de cargas pesadas, que es 2%, y el CBR, que lo sacamos de una tesis, es 12.5%. Siguiente, por favor. Diseño de pavimento flexible. Siguiente. Siguiente, por favor. Sí, para primero calcular el pavimento flexible tenemos que hallar el ESAL de la vía, ¿no? Como podemos tener, ok. Ahí tenemos como ejemplo los vehículos C2 y C4, que con la ayuda de la tabla 6.3 del manual de suelos y pavimentos, nos dicen el eje equivalente a cada tipo de eje, ¿no? Ya sea eje simple, eje tándem y eje trident, ¿no? Y en la parte de abajo podemos ver que en el número de años para nuestro pavimento, que estamos 20 años, y los parámetros que ya mencionamos antes, ¿no? 3% y 2%. Ahí podemos la descripción de cada uno de los vehículos, su tasa de crecimiento, el IMD que se nos da como dato, los ejes equivalentes que se calculan según el vehículo, el factor de distribución direccional y de carril, que en este caso consideramos se usó los tablos el 6.1 y 6.2 del manual de MTC, se consideró una vía de 20 años y se consideró dos calzadas con separado central, con 2 sentidos y 2 números de carril.
Siguiente, por favor. En el número estructural, ya teniendo el CBR y la ESAL, hallamos el MRN, que es la fórmula entre 7 a 20% de CBR, es 3000 por el CBR a la 0.75. De la tabla 12.6 hallamos la confiabilidad, el factor ZR y la desviación estándar combinada, que es 0.45. Y de la servicialidad inicial y final de las tablas 12.10 y 12.s del manual de suelos y pavimentos del MTC. Y conocemos la diferencia de servicialidad. Ahí tenemos la ecuación de número estructural. Y con ayuda del Excel definimos nuestras ecuaciones, ¿no? Como F1 tenemos la primera parte, y después este sería nuestro factor 2. Con ayuda del Excel pudimos calcular nuestro número estructural con la función de buscar objetivo, ¿no? Siguiente, por favor. Y para los espesores de capa, primero tuvimos que considerar el coeficiente estructural por cada capa, ¿no? Para el primero consideramos una carpeta asfáltica de 0.70 centímetros. Para la base consideramos una base granular de CBR 80%, compactada 100%, un coeficiente de 0.052. Y para la tercera, que es la única que nos da el MTC, el manual, la subbase, que es una subbase granular CBR 40%, compactada 100%, que es 0.047. Esto lo multiplicamos por 2.54 para tener en pulgadas. Y después calculamos también, o consideramos, como coeficiente de drenaje 1.25, que es en calidad de drenaje bueno, menor a 1% para el porcentaje de tiempo que el pavimento está expuesto a niveles de humedad, ya que la precipitación en esta zona es bastante alta en los meses de diciembre a abril. Ya con eso estuvimos iterando y calculamos, definiendo que el espesor de la capa superficial es 5 pulgadas, porque lo estamos usando en pulgadas, de la capa 12 son 2 pulgadas, de la capa 5.5 pulgadas y de la capa 3 6.7 pulgadas. Siguiente, por favor. Buenos días, profesor. Continuando con la exposición, se va a dar la explicación al diseño de pavimento rígido. Bueno, se denomina pavimento rígido una estructura compuesta por una losa de concreto apoyada sobre una capa regular. Esta se va a modelar en base a los esfuerzos producidos por las cargas de tránsito que recibe la losa y la proyección de los esfuerzos de menor intensidad a las capas inferiores. Se realizó este diseño, como dijo mi compañero, para el tramo ubicado de Chachahualca-Huancay. Los cálculos se hicieron a partir del cuadro de tráfico adjunto a las instrucciones del trabajo. Para el diseño de pavimento rígido, primero calculamos la ESAL de cada tipo de vehículo. Para ello calculamos primero los ejes equivalentes apoyándonos del cuadro 6.4 del Manual del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este cuadro nos brinda la fórmula para calcular los ejes equivalentes que está en función de la carga y tipo de vehículo. Luego de calcular los ejes equivalentes, calculamos la ESAL de toda la vía. Para ello hicimos una tabla, la tabla inferior que se muestra, donde se muestra por tipo de vehículo. Para esto se consideró un tiempo de vida útil de 20 años, una tasa de crecimiento poblacional del 3% y un Producto Bruto Interno del 2%. El cálculo de eje equivalente para el año 2022 lo obtuvimos en función del índice medio diario, valor numérico de tráfico vehicular, multiplicado por el factor de eje equivalente y multiplicado a su vez por los factores direccional y de carril y multiplicado por 365 días. Para obtener los factores de distribución de direccional y de carril se utilizaron el cuadro 6.1 del manual del MTC y para el factor de crecimiento acumulado el cuadro 6.2 del manual. Se consideró para ello también dos calzadas con separador central con 2 sentidos y 2 números de carril por sentido. Multiplicamos el eje equivalente anual por el factor de crecimiento por cada tipo de vehículo y la sumatoria de todos ellos vendría a ser nuestro ESAL calculado. Siguiente. Con la ESAL ya calculada se procedió a determinar el espesor del pavimento. Como dato se tiene el periodo de diseño de 20 años, la ESAL calculada ya anteriormente, la CBR de subrasante de 12.5% y el espesor considerado del 15%. Tenemos también el índice de serviciabilidad inicial y final que lo obtuvimos del cuadro 14.4 en función a los ejes equivalentes acumulados, teniendo una variación del 1.8. Determinamos también la confiabilidad y desviación estándar con apoyo de la tabla 14.5 del manual y determinamos el factor
de reacción, cuya fórmula está en función del coeficiente de reacción de la subbase, de la subrasante y el espesor de la subbase granular. Para la CBR de la subbase se consideró un 40% en función del tráfico obtenido del cuadro 14.6 del manual. Para la losa de concreto se tienen los datos de resistencia a compresión en función de la tabla 14.7 del manual, así también el módulo de resiliencia. Con respecto al drenaje, tomamos como referencia la tabla 14.9, una condición de drenaje excelente para una exposición a humedad al 25%. También el factor de transferencia de carga en función al tipo de pavimento de concreto. Señor Pérez, perdón que le Sí. interrumpa. ¿Dijo que ha obtenido el módulo de resiliencia? ¿Sí? Escuché que dijo que había obtenido el módulo de resiliencia. No, los datos de la resistencia a la compresión, le dije, de la losa. Ya. Bueno, continúe, por favor. Sí, factor de transferencia de carga en función al tipo de pavimento de concreto. Esta se obtuvo del cuadro 14.10 del manual del MTC. Bueno, posterior a ello, obtuvimos el espesor del pavimento con la ayuda de la fórmula que se puede ver en la imagen a la derecha, a la parte superior derecha de la pantalla, obteniendo un valor de 251 milímetros. De capa de pavimento. Siguiente. Sí, análisis comparativo. Adelante. Bueno, ¿ya me escucha? Sí. Adelante, continúe. Análisis comparativo de las implicancias entre ambas alternativas. Siguiente. Para el análisis del presente informe nos enfocamos en dos aspectos fundamentales. En el primero está el funcional, en el cual tiene gran importancia el diseño, y por otro lado está el económico, donde interviene el costo inicial de cada alternativa y el costo de conservación durante su vida de servicio. Para una carretera en la ciudad de Chalhuanca, Abancay, el primer aspecto, con una subbase granular de 15 centímetros, nos entrega como resultado un diseño de pavimento rígido de 25.1 centímetros de espesor de concreto. Este pavimento se caracteriza como un gran distribuidor de cargas, ya que la capacidad de soporte de cargas verticales provenientes de los vehículos está dada por la losa de concreto, cumpliendo cabalmente la exigencia de la ruta y con un bajo índice de deterioro. Por otro lado, el diseño en pavimento flexible resulta una capa asfáltica de 5 pulgadas, 12.7 centímetros, una base granular de 5.5 pulgadas y una subbase de 6.7 pulgadas de espesor, que también cumple, bueno, que esta vez cumple función de impermeabilizante y transmisión de cargas, estando constituida por una estructura capaz de aceptar deformaciones dentro de un rango elástico. Con todo ello, se logra afirmar que ambas alternativas cumplen con todos los requisitos para brindar un buen servicio a través de su vida útil. En este caso, fueron diseñados para 20 años, tomando en consideración que la ejecución de ambos conlleva un estricto control de calidad que garantiza durabilidad y buen funcionamiento. Con respecto al diseño de pavimento flexible, si bien se podría ejecutar una carpeta asfáltica con espesor de 12.7 centímetros, como resultó en el diseño, esto resultaría en grandes costos, ya que se está diseñando para 20 años de durabilidad. Sin embargo, la diferencia de costos de construcción entre un pavimento flexible y un rígido no dejaría de ser significativa. El pavimento, en todo caso, la mayoría de diseños, el pavimento flexible resulta ser más rentable económicamente por el bajo costo del material principal, este caso el asfalto, y el bajo nivel del tránsito en el tramo estudiado. En el caso de las ventajas y las desventajas entre ambas alternativas, es importante conocer los parámetros a los que se está sujeta en la ruta seleccionada, como son el clima, la mecánica de los suelos, donde tiene gran importancia el tipo de suelo en que se va a trabajar, como también la importancia de la subrasante. Sin embargo, el factor más importante es la cantidad de flujo vehicular.
Bajo estos parámetros, la solución más viable es la utilización del pavimento flexible debido al tránsito medio diario anual al que está sujeto la carretera de Chalhuanca-Abancay. En este caso no presenta mayor exigencia en cuanto a los actos equivalentes. Sin embargo, cabe mencionar que el costo de mantenimiento o conservación de un pavimento rígido es mucho más económico que la mantención de un pavimento flexible. Debido a su bajo deterioro, es más rentable aproximadamente en 45%. Esto obtenido en una tesis de Becerra de 2013. Siguiente, por favor. Conclusiones. De acuerdo con nuestro diseño, en el escenario de pavimento flexible se obtuvo un espesor de carpeta asfáltica de 12.7 centímetros y un espesor granular de 14 centímetros y una subbase de 17 centímetros. En lo que respecta al diseño de pavimento rígido, nos resultó un espesor de losa adecuado de 25 centímetros aproximadamente, y con respecto a su subbase se diseñó con 15 centímetros. Para ambos diseños se consideró un tiempo de vida útil de 20 años. Según nuestro diseño y el análisis realizado, se puede señalar que para el tramo de 35 kilómetros de Chalhuanca y Abancay es mejor optar por la construcción de un pavimento flexible, ya que es económicamente más rentable en su ejecución y que cumple satisfactoriamente con las condiciones de diseño. Se recomienda un estudio más adecuado, que es el ideal para un análisis comparativo entre pavimento flexible y rígido, tomando en cuenta estudios de suelo, in situ, en laboratorio, análisis de costos unitarios actualizados y un estudio de IMDA actualizado. Siguiente, por favor. Como tema de investigación, nos corresponde el efecto de derrape en llantas sobre pavimento rígido. El derrape más que nada es el deslizamiento por la falta de fricción del pavimento con los neumáticos. Y los diseños se deben, y para evitar esto, actualmente se está aplicando las normas que son el Índice Internacional de Rugosidad, el IRI, y el Índice de Condición de Pavimento, el PSI. Su función de estas dos normas es garantizar la seguridad de los vehículos. El derrape normalmente se genera por fallas producidas por el pavimento. Estos normalmente se generan por una mala compactación de las bases y subrasantes. Lo que nos muestra es una figura, es la fisuración parabólica o media luna. Esto se produce por la acción de frenado o arranque o cambios bruscos de velocidad o dirección del vehículo cuando tiene un frenado excesivo. Y los movimientos laterales y ascensos también generan sus bases granulares también son factores para el deterioro del pavimento. Y después tenemos como otro punto de fallas, son las fatigas por fisuración. Eso se debe a que la carga de los vehículos sobre las juntas y los bordes de los pavimentos esto deforman y generan la carretera provocando las fisuras, y lo cual produce la falta de fricción entre el neumático y el pavimento, ya que al deteriorarse la carretera, el pavimento comienza a deslizar y deja de tener esa fricción necesaria por ese agarre entre la llanta, entre el neumático y el pavimento. Como análisis del efecto de derrape en llantas sobre pavimentos, nos hemos guiado de dos tesis para fundamentar estos dos puntos, que es el método del análisis numérico de características de fricción de pavimento y neumático en condición húmeda. Esto establece que su análisis numérico esto nos muestra el área de contacto del neumático con la superficie de agua, que se lo llama como película de agua, es la cubierta de humedad que se genera por lluvias, y esto interactúa como un lubricante haciendo que el neumático patine.
también hace que el camino rugoso de banda rodadura ha hecho obtener las diferentes velocidades de deslizamiento de la superficie en la carretera y de la banda y de la banda. Y como el análisis de sacudida dinámica de pavimento en dos capas, bajo contacto rodante deslizante, se habla sobre la construcción de contacto móvil con fricción deslizante en un modelo de elemento finito para el cálculo de las tensiones elásticas dinámicas debido al contacto del neumático y entre el pavimento. También se habla sobre sobre las sacudidas entre las subrasantes uniformes con el pavimento, las capas, cómo estos generan un pequeño deslizamiento entre las bases, y los efectos dinámicos de la velocidad de movimiento, que menos significativos a medida del aumento del coeficiente de fricción en contacto. Esto es tanto la velocidad como el coeficiente de fricción afectan la ubicación del punto crítico de falla, que tiene a pasar por la capa superior e inferior, aumentando la velocidad y disminuir el coeficiente de fricción. Esto es como parte de la investigación de la tesis. Nos hemos guiado en dos tesis, que son el análisis dinámico de sacudidas pavimentos de dos hojas bajo el contacto rozante de deslizamiento, y nos hemos también guiado de la tesis el método de análisis neumático para la característica de fricción neumática bajo condiciones de deslizamiento, es para los factores de humedad. Y después tenemos lo que son referencias bibliográficas, nuestras bases para la investigación realizada en la exposición. Gracias. Bien, gracias. Palomino. Ya, los señores Béjar, Alvarado y Barba Coca no van, ¿no? Ya no están. Las señoritas, perdón, señorita Rosana Béjar y Fiorella Barja. No, ya no están en su grupo, ¿verdad? No, ya no. Ok. No, ingeniero. Bien. A ver, unas preguntas tengo, por favor. Señor Cotos, ¿me escucha? Sí, ingeniero. A ver, ¿cómo es que analiza que es más rentable el pavimento flexible? Usted dijo que era más económico el pavimento flexible o más rentable, ¿no? ¿Cómo es que analiza? ¿Qué criterios aplica para ese análisis? Bueno, implican varios aspectos, ¿no? Como el clima, las canteras, el estudio de suelos, pero en general Abancay, como es una ciudad céntrica, el alcance de los insumos no sería un problema. En todo caso, en general, el pavimento flexible sería más No, pero oiga, es como si me dijese, pero a ver, es como que Trujillo es una ciudad céntrica, el alcance de los insumos no es difícil, entonces es más conveniente el pavimento flexible. No hay correlación. Porque también podría decir Chiclayo es una ciudad céntrica, el alcance de los insumos no es difícil, entonces es más conveniente el pavimento flexible. Sí, bueno, es que también el material en sí del pavimento flexible es más económico, ingeniero. Porque eso es lo que le quería preguntar, ¿por qué dice eso? ¿En qué se basa para decir eso? Bueno, en estudios, en tesis. Pero por favor, Sí, usted parece candidato, haría muy bien como candidato. No responde ninguna pregunta, solamente generalidades. Es que en realidad para este análisis sería un análisis de costos, un análisis entre canteras, sería un análisis muy profundo en realidad. Por eso que en las conclusiones sugerimos un análisis más detallado, ¿no? Para saber cuál de las dos alternativas es más económicamente viable. Ya, ok, gracias, señor Cotos. Señor Ramos, ¿me escucha? Señor Ramos. Sí, ingeniero, sí le escucho. Un favor, ¿puede poner la diapositiva donde calculaba el coeficiente de drenaje? Las primeras diapositivas, donde usted calculó el coeficiente de drenaje. Sí, flexible. Una adelante.
Ahí. Ya, Una, ¿cómo se una más, una establece? más. Ahí Una más, es. disculpe. No, la siguiente, Una la más, siguiente. una más. Para estos espesores. Sí. ¿Cómo es que establece un coeficiente de drenaje de 1.25? Sí, ingeniero, como le mencioné cuando estaba exponiendo, bueno, fue a criterio nuestro, consideramos eso porque en la zona es una zona de altas precipitaciones entre diciembre y abril. Y bueno, Ya. a criterio nuestro, ¿no? Más que nada consideramos 1.25, que es en calidad de drenaje bueno, con un tiempo de exposición, por acá lo tengo, discúlpeme. ¿Puede poner la tabla en pantalla, por favor, la tabla de coeficientes de drenaje? Por favor, señor Palomino, usted que está exponiendo, o la tiene ahí en la presentación, no la he visto en la presentación, pero si la tiene en la No, presentación, la tabla de coeficientes de drenaje. lo tenemos en los cálculos de Excel, ingeniero, si gusta se lo mostramos. Póngalo por favor en pantalla. Ah, ya, deja de compartir, comparto yo, o comparte, Por o favor. comparte. O sea, ¿cómo es que pone 1.25 en una zona que es lluviosa? A ver, mientras tanto, señor Pérez, ¿me escucha? Ingeniero, disculpe, ¿me podría ser presentador o que en todo caso presente mi compañero Jorge? Bueno, no, está bien. A ver, Ramos, lo pongo como presentador un ratito. Ya está como presentador, señor Ramos. Adelante. Ya, la tabla de coeficiente de drenaje. Ahí está, la cuadro 12.14 y 12.15. Ya, agrándele, por favor, uno más grande. Ya, el valor de 1.25, el valor de 1.25 que esté puesto, a ver, ¿corresponde a qué condición? A criterio nuestro, 1 punto de, bueno, calidad de drenaje bueno, menor que 1%. Acá. ¿Por qué menor que 1% el porcentaje de lluvia? El porcentaje del tiempo que el pavimento esté expuesto a la saturación. ¿Por qué menor que 1%? Bueno, porque a la información que hemos encontrado consideramos que decía, solo es precipitación alta entre diciembre y abril, pero el resto del año es bastante seco, por lo que hemos encontrado, ¿no? De Por eso está información. bien. Y pues, A ver, eso es lo que quiero que razonen esto. Si es de diciembre a abril, son 4 meses de 12. ¿Sí? Exacto. 4 meses. ¿Qué porcentaje del tiempo representa 4 meses de 12? Ah, claro, sería 25%. O un poquito más. No, un poquito más, bastante. O sea, ese es porque es un criterio del concepto. Por favor, revisen esa parte, porque 1.25 es para una condición buena, pero de drenaje bueno, de acuerdo, pero para una condición de precipitación muy baja. Podríamos usarlo quizás entre Lima e Ica, ¿no? En las zonas desérticas, tal vez, pero en una zona como Chalhuanca ni hablar. Bien, ok, gracias, señor Ramos. Señor Pérez, ¿me escucha? Sí, señor Pérez. profesor, buenos días, lo escucho. Ponga su diapositiva, por favor, donde usted calculó el espesor de la carpeta de la losa en 251 milímetros. Ya, a ver. Para compartir. Si lo pueden compartir, por favor, o me da permiso. Señor Palomino, por favor. Sí, me ha quitado, creo, la opción de presentador. No puedo compartir. No, sí está como presentador. Está como presentador. Un momento. Ponga la PPT, por favor. Ya, donde puso el espesor de losa de 251 milímetros. Ahí. ¿Qué espesor de base está considerando? ¿O de subbase? Tenemos una subbase de 15 centímetros que lo hemos considerado. Está en la... ¿Dónde está? En la diapositiva, a la izquierda, a la parte superior a la izquierda, ahí lo podemos observar. Espesor de subbase de 15 centímetros. Losa de concreto. No, en la primera. Ajá. Ah, ya. Ok.
Ya, bien, sí, esto le quería hacer ese comentario porque en general las diapositivas que han presentado tanto las primeras el señor Ramos, el señor Pérez, están demasiado, o sea, ilegibles. Cuando usted presenta diapositivas de ese tipo en un trabajo, el mensaje que está transmitiendo es que no quiero que lean, no quiero que las vean. Eso lo podrían haber dividido en 2 diapositivas de manera que sea legible para la persona que revisa o que a quien se le está explicando. En general, le digo, cuando usted presenta una diapositiva así, es como, no quiero que vean, ¿no? No, porque uno se pierde con ese dato. Es como una recomendación general para todos, ¿no? No presenten diapositivas así tan cargadas, porque las anteriores también, y aprovechen el espacio disponible. Por ejemplo, pongan la diapositiva anterior, por favor. No, otra, más atrás. Estas diapositivas tienen mucho espacio disponible. Pueden aprovechar perfectamente para mejorarla. Y no es conveniente tampoco estar copiando y pegando. Pero bueno, el análisis está correcto, solamente quería decir, no carguen demasiado las diapositivas. ¿Ya? Y la última pregunta, señor Palomino, ¿me escucha? Sí, ingeniero, lo escucho. Ponga su presentación, la parte que usted presentó, por favor, la primera diapositiva donde habló sobre una falla de media luna. Ya. ¿Ese tipo de falla se da en pavimentos rígidos? ¿La fotografía es de un pavimento rígido? La fotografía de un pavimento no es flexible, pero no encontré una imagen que representara esa proyección de falla exacta. Por eso me llamó un poco la atención, porque las fisuras de media luna son en pavimentos flexibles, básicamente, por hundimientos localizados. No por el derrape. Usted mencionó que era por el derrape, por el efecto del derrape por el deslizamiento, ¿no? Pero eso se da en pavimentos flexibles. El derrape es el deslizamiento transversal del vehículo, de la llanta, transversal a la dirección de desplazamiento, ¿no? Por falta de fricción, como sí mencionaron bien. Pero ese tipo de fisura de media luna es para básicamente pavimentos flexibles, ¿no? En pavimentos rígidos. Bueno, de la información que saqué, que investigué, me pareció como una falla recurrente, este tipo de fallas, más que nada sea por las juntas, por un mal sellado de juntas, el hundimiento, el quiebre del pavimento producía este tipo de fallas. Claro, no, ese es el hundimiento, sí, o sea, la falta de sello de juntas produce el hundimiento y la falla del pavimento, pero la falla de media luna es típica de pavimento flexible. A ver, revise la información de todas maneras, por favor, pero le comento, ¿no? Que la falla de media luna es para pavimento flexible, se da básicamente en pavimentos flexibles. Bien, ok, eso es todo, señores. Muchas gracias. Bueno, para todos, con esto, ¿hay algún comentario, algo más de los participantes? ¿Alguien que quiera agregar algo? Bien, bueno, señores, como les comentaba la semana pasada, les deseo éxitos en su carrera. Muchas gracias por participar en el curso. Y de verdad que han escogido una muy buena carrera. Gradúense pronto y titúlense. Adelante, señor Ramos, diga. Sí, ¿qué tal, ingeniero? Más que nada preguntarle cuándo saldrán las notas del trabajo final, ¿no? Hoy día tengo que cargarlas porque mañana es el último día. Hoy día termino, ya las de la semana pasada ya están cargadas. Sí, hoy día salió. Listo, ingeniero, muchas gracias. Okay. Hoy día, igual, señor Guamán, hoy día se cargan todas las notas. Sí. Bien. Ok. Gracias a ustedes, señores. Cuídense siempre y a titularse pronto. Recuérdense que la experiencia comienza a partir de la colegiatura, no de la fecha de titulación, sino de la colegiatura. A partir de ese día comienza su experiencia. Muchas gracias a ustedes. Cuídense, jóvenes. Que les vaya muy bien.